Reparaciones en el bloque de control. Cuando se sospecha, de acuerdo con los signos del televisor, que la falla radica en el bloque de control, identifica la sección de la tarjeta en que se origina. Las averías en el bloque de control pueden dar signos como: la imagen desaparece intermitentemente. No hay imagen. La imagen se ve un instante y desaparece. Hay audio, pero no imagen. Sí enciende la retroiluminación. Distorsión de la imagen. Al desconectar T-Con, regresa backlight. Si la imagen desaparece intermitentemente, se ve un instante y desaparece, o nunca se ve, haz lo siguiente. Si el televisor es LCD, comprueba que se trata de una falla en la tarjeta de video al dar ligeros golpes con las yemas de los dedos en la pantalla. Deberás ver unos destellos. Si no se aprecian los destellos, desconecta la tarjeta de video y repite el proceso. Observarás que ya enciende la retroiluminación. Para ambas tecnologías, LCD y plasma, revisa el voltaje de alimentación. Este es entregado mediante el cable LVDS. Si es necesario, inspecciona las señales LVDS. Busca posibles daños en el cable y en los fusibles de la tarjeta. Si el cable está dañado, repáralo aplicando flux y calor, o reemplázalo por un cable con las mismas características. Reemplaza el fusible si está dañado. Si la imagen se percibe con poca luz, contraste que no puede corregirse, se ve en negativo, o con barras de colores, revisa que el voltaje de alimentación del corrector de gama sea el que indica su hoja de datos. Busca calentamiento excesivo y caídas de voltaje en este. Si se encuentra dañado, reemplaza el chip actual por uno nuevo. Si la pantalla se ve oscura o distorsionada, revisa que los voltajes de los reguladores y del conversor DC-DC sean los indicados en las hojas de datos de estos dispositivos. Si algún componente está dañado, reemplázalo. Si en la pantalla se aprecian líneas verticales, imagen encimada o en solo una sección de la pantalla, revisa si los cables flexibles de datos presentan falso contacto con los conectores. Busca por otros daños en el cable, como cortocircuitos. Comprueba la continuidad en los cables para verificar que no estén rotos. Si el cable está dañado, repáralo aplicando flux y calor en él, para redistribuir la soldadura con una espátula. Si sigue presentando fallas, reemplázalo por otro de las mismas características. Si los cables están en buen estado, pero aún sospechas de fallas en las señales de salida, comprueba el funcionamiento de los diodos que protegen los transitores de película fina de descargas electrostáticas. Identifica adecuadamente las zonas de falla de la tarjeta de video y repáralas para restablecer el funcionamiento del aparato. Actualización de software. En ocasiones, es necesario actualizar el software del televisor inteligente para que estos puedan ser compatibles con las aplicaciones más recientes. Para obtener la última versión del sistema operativo del televisor, conecta el televisor a Internet. Usa el control remoto para acceder a la opción Home. Selecciona Ajustes o Configuración, según sea el caso, presionando Enter. Entra a Soporte técnico. Allí verás la versión de software instalada. Elige la opción Actualización de software. Selecciona Actualizar ahora, presionando Enter en el control remoto. Selecciona Sí o Aceptar en la ventana emergente. El televisor reiniciará para completar el proceso de actualización. Para actualizar el software mediante una memoria USB, revisa el modelo del televisor en la parte posterior del mismo, para buscarlo en la página web del fabricante. Da clic en Firmware, en donde se muestra la información del modelo. Selecciona el firmware del televisor en cuestión. Descarga la versión más reciente del archivo ejecutable y descomprímelo en una memoria USB. Conecta la memoria al televisor para que detecte la actualización. Si el televisor no detecta la actualización de forma automática, ingresa al menú con el control remoto. Selecciona la opción Asistencia, Actualización de software, por USB y finalmente Actualizar ahora. El televisor se reiniciará para completar la actualización. Sugiere a tus clientes actualizaciones periódicas de software para que no tenga complicaciones con sus aplicaciones instaladas. Reparaciones en tarjeta principal. Aunque realizar reparaciones en la tarjeta principal es complejo, muchas veces es necesario para ahorrar recursos económicos o porque ya no es posible conseguirla, dependiendo del modelo del televisor. Entre sus signos de avería se encuentran los siguientes. La pantalla se ve de un único color.
La imagen se despliega con líneas horizontales o verticales. La imagen se congela. Solo enciende el LED indicador frontal del televisor. Presenta efecto de solarización. Para descartar que el efecto de solarización sea por fallas en otra tarjeta, ingresa al menú del televisor. Si el menú luce normal, la avería se encuentra en la tarjeta principal. Si el menú luce solarizado, la falla está en el bloque de control de imagen o en la pantalla. Cuando solo enciende el LED indicador frontal, la falla está en la mayoría de las ocasiones en la fuente de potencia. Descarta fallas en esta antes de sospechar de la tarjeta principal. Para corregir fallas en la tarjeta principal, en caso de que la pantalla se vea de un único color, por ejemplo blanco, revisa que los reguladores de voltaje entreguen la salida indicada en su hoja de datos. Si los reguladores no funcionan según las especificaciones del fabricante, reemplázalos. Si la imagen se congela, revisa las señales RGB. Es posible que éstas solo aparezcan intermitentemente. En caso de que solo encienda el LED indicador frontal del televisor, revisa las señales LVDS. Es posible que encuentres que las señales de datos y de sincronización no tienen el mismo voltaje con respecto a tierra. Para los signos de líneas en la pantalla y solarización, revisa la presencia de señales RGB. Si estas son las adecuadas, revisa las señales LVDS. Cuando el problema se encuentre en las señales RGB, en caso de que no estén presentes, revisa continuidad en las pistas. Si las pistas están abiertas, realiza puentes con un cable. Si se encuentran en buen estado, reemplaza el circuito escalador. Si las señales están presentes, pero no son las indicadas en la hoja de datos del escalador, reemplázalo. Si las señales RGB aparecen intermitentemente, resuelve a la DRAM asociada al circuito escalador. Cuando el problema está en las salidas LVDS, revisa que las salidas del chip transmisor LVDS sean las indicadas por su hoja de datos. Si no son las adecuadas, reemplaza el chip. Si son las indicadas, reemplaza el cable por uno con características similares. Finalmente, mide las señales para verificar que sean las correctas. Si los problemas persisten, reemplaza por completo la tarjeta principal del televisor. Contenidos con aumento en su resolución. La tecnología 4K o de ultra alta definición se refiere al aumento de 4 veces la resolución de una imagen en pantalla. Los contenidos multimedia producidos para 4K se caracterizan por la nitidez de las imágenes, ya que sus detalles se maximizan y elementos como colores e iluminación son percibidos por los televidentes como hiperrealistas. La Unión Internacional de Telecomunicaciones establece como pilares de la tecnología 4K los siguientes elementos. Resolución espacial. Es el número de píxeles que forman el alto y ancho de la imagen. Para este formato es de 3840 por 2160. Resolución temporal. Es la frecuencia de fotogramas por segundo. En esta tecnología es de 60, por lo que los movimientos rápidos son fácilmente distinguibles. Relación de aspecto. Es la proporción entre el alto y ancho de la imagen. En 4K tiene un valor de 16:9, es decir, tamaño de una pantalla panorámica. Profundidad de color. Indica los diversos valores disponibles para el color y brillo, lo que incrementa la capacidad para mostrar los degradados de cierto tono. Rango dinámico. Es la capacidad para representar las luces y sombras. El rango en 4K es superior al de alta definición. Los aportes de 4K en cuanto a la calidad de la imagen son: asimilación de movimientos rápidos por parte del televidente, reducción de la distancia a la que una persona tiene que encontrarse de su pantalla sin que la imagen se distorsione, mientras que sus limitaciones técnicas se deben a el gran ancho de banda que se necesita para transmitirlo vía web, la capacidad de almacenamiento que requieren los dispositivos que guardan los contenidos. En la difusión de contenidos 4K se utilizan tanto tecnologías relacionadas con las telecomunicaciones como las que están involucradas con los sistemas informáticos, ya que el destino de la mayoría de las transmisiones es su reproducción en una plataforma que está en Internet. Para lograr esto se realiza lo siguiente. Se capta la imagen a grabar con una videocámara 4K y se transfiere a un servidor de video para editar el material. Este se propaga de un medio a un codificador
para comprimirlo con un formato HEVC, ya que es el estándar que optimiza el ancho de banda para la difusión de videos. Después, el contenido se transmite de una estación terrestre a un satélite, o se suministra a una red IP. El contenido llega a su destino, en donde es emulado y decodificado. Con la tecnología 4K se crean experiencias de visualización, ya que la calidad de la imagen puede compararse a la que se tiene en una pantalla del cine.